En segundos les vamos a entregar detalles de la firma del memorándum de entendimiento que permitirá sentar las bases para la creación de la zona de paz, unión y desarrollo binacional entre Colombia y Venezuela. A esta hora, la ministra de Comercio, Diana Morales, el jefe de despacho, Alfredo Saade, se reúnen con Nicolás Maduro, el dictador que se autoproclamó presidente de Venezuela. Este es el desarrollo de la crisis del Catatumbo. Recordarán ustedes que cuando a comienzos de este año se produjo el asesinato de decenas de firmantes del acuerdo de paz, el presidente Petro pidió la creación de una zona de paz, unión y desarrollo binacional entre las dos naciones. No se tiene muy claro cuál es el objetivo y cuál es el trasfondo de que exista esa zona en el Catatumbo, a ambos lados de la frontera, y en una zona en la que hay una amplísima presencia de grupos narcotraficantes, una zona en la que hay una muy larga presencia de grupos armados al margen de la ley. Antes de hablar de lo que a esta hora firma Colombia a manteles con el dictador en el Palacio de Miraflores, vamos a hablar de detalles que hemos conocido de la forma en la que delinquía una de las más temibles bandas dedicadas a los atracos en Bogotá, la banda conocida como los de la firma. Y ahí hay varios casos importantes. Uno de los criminales tenía brazalete del IMPEC, es decir, tenía casa por cárcel, pero se burlaba de todo. Se lo quitaba con crema de aceites para salir de su casa y cometer asesinatos. Felipe García. Disparo en la cabeza. Dios lo bendiga. Un disparo en la cabeza y Dios lo bendiga. Así describió alias Juan Carlos el asesinato de Julián Andrés Peralta en 2024. Este asesino se supone tenía casa por cárcel, pero se quitaba el brazalete electrónico del IMPEC usando aceite y cremas. En una de esas salidas asesinó a la víctima en medio de un ajuste de cuentas. Este criminal era el último eslabón de toda una red de venta de drogas en los barrios Socorro, Roma y Casablanca de la localidad de Kennedy en el sur de Bogotá. Una banda conocida como los de la firma, que acudía a los más violentos actos para tener el control del microtráfico en esta zona de la ciudad. Hablamos con uno de los investigadores de la SIJIN que le siguió la pista a estos criminales. Logramos establecer pues que esta persona en unas comunicaciones que sostuvo pues él hacía alusión que se aplicaba crema en una pierna, muy seguramente para quitarse el brazalete, y pues ellos aseguran de que él no fue el partícipe, toda vez que pues el brazalete le estaba pegando en la casa para el momento de los hechos. Pero con el análisis línea y demás, hizo la trazabilidad, establecimos que él salió de la casa, comete el hecho y retorna a la misma. Fueron 18 meses de vigilancias nocturnas, llamadas interceptadas y registros en bases de datos los que llevaron a descubrir esta red criminal. Eran en total 12 personas, 8 hombres y 4 mujeres que llevaban las riendas de esta estructura. El centro de operaciones, parques y alrededores de colegios. Ahí se movía la marihuana, el bazuco y la base de cocaína. Todo coordinado por celular. ¿Cómo fue rata? No sé, pero que pagan por esta cuadración por toda la principal de Omairo. Alias Jason y Alejandra eran los cabecillas. Joselito quien cargaba la droga y la llevaba a casas para su dosificación. Dana, la financiera del grupo, recolectaba el dinero y preparaba la mercancía desde su residencia. Lorena y Tulas hacían la entrega en la calle. Este último intimidaba a otros vendedores con amenazas y agresiones, mientras que Kimberly y Michael eran los jefes de zona, quienes distribuían la droga por celular y a pie. Todos estos criminales están en poder de las autoridades judiciales. Catherine Ávila, se conocen detalles del memorándum de entendimiento que hasta ahora se firma en Caracas entre los gobiernos. Ricardo, mire, el presidente Gustavo Petro ya había anunciado esa zona económica especial en el Catatumbo. La firma de este memorando sería un paso en esa dirección y permitirá, dice el gobierno, sentar las bases para la creación de la zona de paz, unión y desarrollo binacional. El jefe de despacho, Alfredo Saade, está en Caracas junto a la ministra de Comercio, Diana Morales. Anoche en una pequeña conversación hasta las 2 de la mañana con el presidente Maduro, pequeña porque mi presidente también habla con nosotros hasta las 3 y 4 de la mañana, fuimos claros en que era el inicio de unir a dos naciones. Como esta deben venir 4 o 5 más firmas para poder desarrollar la economía. Yo creo que era necesario, es un sueño que se cumple, una transformación social, hacer acuerdos binacionales. Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, también reveló detalles de esta zona y de en dónde va a operar esta intención que se firmó hoy.
Esto ha sido un acuerdo del presidente Gustavo Petro y del presidente Nicolás Maduro, que han pensado es en los pueblos de nuestra frontera, en los pueblos que hacen vida en el norte de Santander, en los pueblos que hacen vida en el estado Táchira, en el estado Zulia. Es para beneficio de nuestros pueblos. Es una política además sostenida desde que llegó el presidente Petro. Las relaciones exteriores de Colombia, no viajó a Caracas la canciller encargada Rosa Villavicencio, pero sí lo hizo el jefe de despacho Alfredo Sade. Catherine, si está en esta reunión, la vimos ahí la ministra de Comercio. La ministra de Comercio, que se supone estaba en unas negociaciones sobre el paro arrocero, pero está en este viaje, en la firma de este memorándum. Marcela Peña, ¿qué sabemos? Supuestamente debería estar reunida la ministra de Comercio con los arroceros en medio del cuarto día de paro arrocero que tienen crisis a varias regiones del país. Pues el Ministerio de Comercio es sede de esas conversaciones, pero están siendo lideradas realmente por el Ministerio de Agricultura. Hay un viceministro en la mesa. Tenemos hora de inicio de las negociaciones. Fueron a las 11 de la mañana, pero no hora de fin. Se van a sentar a ver si logran llegar a algún acuerdo o si continuamos con bloqueos mañana viernes. Y a las regiones de Colombia las impacta el paro arrocero que ya completa su cuarto día y todavía no hay clara una negociación entre el gobierno nacional y los agricultores. Están en estos momentos en una reunión en el Ministerio de Comercio, una mesa de diálogo encabezada por la ministra de Agricultura y sectores arroceros. Sin embargo, en aproximadamente media hora iniciará otra mesa de negociación en el Tolima para tratar de conjurar este paro arrocero. Nos cuenta más Fernando González. El paro arrocero completó su cuarto día en el Tolima. Productores anuncian el incremento de los tiempos de bloqueos en las vías. Hoy, sobre las 2 de la tarde, acá en Ibagué, se realizará una reunión decisiva para el futuro del paro arrocero. Se instalará la Mesa Regional Arrocera. Allí se escucharán ambas partes y se tomarán decisiones si se levanta o se continúa el paro. En Meridiano de Blue Radio, Adriana Magali Matiz Vargas, gobernadora del Tolima. Nosotros estamos pendientes el día de hoy de una reunión con funcionarios del Ministerio de Agricultura para revisar esos acuerdos que se establecieron en el mes de marzo, porque son ellos los que tienen que venir a explicarnos acá cuáles fueron los cumplimientos en esos acuerdos que se pactaron en el mes de marzo. En la reunión se espera que desde el Ministerio de Agricultura entreguen una explicación de los alcances de la nueva resolución y los incumplimientos de los acuerdos de Chicoral en marzo pasado. De otro lado, los cultivadores apostados en el punto del cruce del Líbano y Armero no creen en las promesas del gobierno. Pablo Pérez. Unidos todos en pro de que el gobierno nacional escuche las peticiones que tenemos todos los agricultores. Germán Ortiz Lerma. Todo depende de la agilidad con que se le dé solución a la problemática. En horas de la mañana, un concejal de Coello, Tolima, quien era trasladado en una ambulancia hacia la capital, habría fallecido producto de un infarto. Al parecer, les habrían negado el paso en uno de los puntos de bloqueo. Fernando, gracias. Recorremos a esta hora el país con este panorama de los bloqueos arroceros. Desde las 7 de la mañana, productores de este departamento mantienen un plantón en el sector Pedregales del municipio del Zulia en apoyo al paro nacional para exigir la estabilización del precio del arroz. Vladimir Mayorga es arrocero de Norte de Santander. El acuerdo del sector arrocero en el departamento Norte de Santander es que vamos a hacer la presencia que sea el caso necesario, vamos a generar el bloqueo intermitente, pero a nivel nacional nos referenciarán o nos dirán las directrices a medida que el gobierno nacional vaya firmando los acuerdos. El paro arrocero, que ya completa 4 días, mantiene activos 4 puntos de bloqueo en el Huila, donde se permite el paso de vehículos cada 5 horas y por un lapso de 1 hora, generando millonarias pérdidas en varios sectores económicos de la región. En el sector hotelero, las cancelaciones de reservas ya superan el 50%, y desde la terminal de transportes de Neiva, el flujo de pasajeros también se ha visto gravemente afectado. De los 12.000 usuarios que se movilizaban diariamente, hoy solo se reportan cerca de 5.000. Alexander Vaquero, alcalde de Villavicencio, le hizo un vehemente llamado al presidente Gustavo Petro para que atienda el llamado y el pliego de peticiones de los arroceros que hoy completan 4 días de cierre en la vía al llano. Asegura que las pérdidas por los cierres en la carretera son millonarias. Hoy hay un 40% de disminución del mercado en la central de abastos de Villavicencio. Hoy el 15% en promedio de los precios de productos de la canasta familiar de clima frío hoy han estado a la alza. Además, hay un 40% de cancelación de reservas hoteleras y no hay disponibilidad de vuelos a Bogotá.
Y mientras esto pasa en las distintas regiones del país, en el llano hay malestar. Las autoridades aseguran que no fueron invitadas a las mesas de concertación que avanzan en estos momentos. Además advierten que no solo se verá perjudicado con este paro el sector arrocero, sino también otros sectores productivos. Catherine Ávila. A esta hora, Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, aún no ha sido contactada por el gobierno nacional para ser parte de la mesa de negociación con representantes del sector arrocero que hoy están en paro. En el Meta permanecen bloqueadas la antigua vía al Llano y la vía Llano Lindo, pero aunque genera una gran afectación para la ciudadanía, la gobernadora aseguró que aunque le están solicitando presencia de la unidad de diálogo y mantenimiento del orden, antes SMAT, pues se va a priorizar la posibilidad de llegar a acuerdos con el gobierno nacional y los representantes de este sector. También cuestionó al gobierno por no brindarle un espacio en estas negociaciones. Y veníamos trabajando, pero de un momento a otro el gobierno nacional empieza a hacer reuniones en privado con el sector arrocero, después con los industriales. ¿Y eso qué genera? Pues que desafortunadamente no podamos acordar todos en la misma una mesa técnica, gobierno nacional, gobierno departamental, a los agricultores y la industria, que son los bolineros, para que acordemos puntos, porque usted puede acordar algo con los bolineros y estar en desacuerdo con los arroceros. Puede acordar algo con los arroceros. Nosotros como gobierno departamental lo que queremos es articular, es el llamado al gobierno nacional, que no olvide que en esa articulación deben estar siempre los gobiernos subnacionales, los gobernadores. Ese es el llamado. La gobernadora aseguró que hay desconfianza en las promesas del gobierno nacional porque no se han cumplido con lo pactado en marzo. Cortés también pidió al gobierno que tenga en cuenta para sus negociaciones las condiciones de cada región que hacen que los precios del arroz sean distintos.